que se pueda destacar siempre tan oculta, ¿no? O no tan estudiada o no tan contada la historia de grandes mujeres que tenemos en la Argentina, y en este caso ella nos cuenta la historia de 23 mujeres, desde la primera médica, la primera jueza de la Corte Suprema, bioquímica, intendente. Así que bueno, ya la podemos ver en pantalla nuevamente, mencionar gran periodista, muy querida y actualmente diputada por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Gisela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Perla? ¿Cómo les va a todos y a todas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos en Cata de Libros. No queríamos dejar, más allá de que estuviste recorriendo nuestra hermosa provincia, que participes en nuestro programa. Sí, que quería también aprovechar esta oportunidad para contarles que voy a tener que volver a Corrientes. ¡Qué bueno! Estuve muy poquitos días y me quedaron pendientes, así como conocer algunos lugares, algunos espacios. Es una provincia que me gusta mucho, pero que siempre fui y estuve como poco tiempo y quiero poder disfrutarla un poquito más, así que seguramente para el 20 y pico de octubre vamos a estar de nuevo por ahí. Bueno, te esperamos más que invitada aquí en el estudio en Cata de Libros para poder seguir conversando. Pero adentrándonos un poco en lo que respecta al libro, Gisela, ¿cómo surge la idea de publicar este libro? Bueno, en realidad yo siempre digo que no es que surge como una idea en un momento que uno se sienta como a pensar y a decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a escribir? Sino que es como, yo cuando termino un libro, por lo general siempre quiero pensar en escribir otro, pero es un proceso, viste, que te lleva tiempo. Entonces empezás a pensar, bueno, sobre qué podría ser. Yo escribo periodísticamente, digo, no escribo ficción. Sí. Y claramente yo me di cuenta cuando surge y aparece como la idea de las primeras, que tiene que ver con estar atravesada con una agenda, ¿no? Con una agenda que me atraviesa, digo, por ser mujer, obviamente, y una agenda que me atraviesa también desde mi lugar como diputada nacional, que es una agenda que yo llevo a través de proyectos que voy presentando, proyectos de ley que tienen que ver con la ampliación de derechos y de conquistar esos espacios, esos espacios que, bueno, que estas mujeres conquistaron, siendo muy valientes y siendo las primeras en conquistar esos lugares que eran solo de varones. Ahora nosotros tenemos que seguir conquistando espacios, en algunos casos todavía espacios que son solo de varones, y en otros casos conquistando espacios que ya conquistamos, pero los conquistamos por ley. Entonces tenemos que lograr que se conquisten sin la necesidad de esas leyes, y que esas leyes se empiecen a naturalizar de alguna manera. Eso pasa con las leyes de cupo, por ejemplo, o las leyes de paridad, que ahora tanto las necesitamos porque si no, no estamos en esos lugares. Y a lo mejor algún día esas leyes no son necesarias porque va a ser necesario y naturalizado que estemos en esos espacios. Totalmente, Gisela, y justamente a ese punto quería llegar cuando comenzaste a estudiar la historia de todas estas mujeres. ¿Qué tanto tuvo que ver en ese momento la legislación para que ellas puedan conquistar estos espacios de alguna manera? Bueno, en realidad en algunos casos sí, pero en otros no. La mayoría de estas mujeres lo lograron sin necesidad de una legislación. Mirá vos. Fueron primeras a fuerza de pura voluntad, como digo siempre, a fuerza de haber estado muy, pero muy conectadas con su propio deseo, con el deseo de querer ser eso que querían ser, más allá de que todas las condiciones eran adversas para hacerlo y que nadie, por lo general, las apoyaba. Y nadie veía en eso una posibilidad real y concreta, ¿no? De que lo pudieran llevar adelante. Creo que lo más distintivo que tienen estas historias de estas mujeres es que justamente no llegan a ser primeras porque se legisla en ese sentido, sino que llegan a ser primeras a fuerza de mucha perseverancia, muchísima voluntad y muchísima valentía, sobre todo, porque en un mundo y en una sociedad, y yo digo la sociedad más chiquita que hay, que es la familia, ¿no? También adversa, porque eran familias que no acompañaban esos proyectos en muchos casos. La verdad que el común denominador que tienen todas, por sobre todas las cosas, es la valentía. Mira vos, qué interesante. Gisela, ¿y alguna de las historias que más te haya impactado y quieras compartirle a la gente como para, bueno, que se prenda y decir, quiero este libro para conocer un poco más las historias de estas mujeres? Sí, las historias son todas, a mí me gustan todas, obviamente que a veces una tiene como una tendencia
digo yo, por efecto profesional, a caer en la tentación de sentir más empatía con las vinculadas a la política, ¿no? Pero en realidad son todas historias que está bueno conocer, porque quizás incluso hasta las historias de la política son justo las más conocidas. Claro. Y en realidad lo que está bueno acá es poner en evidencia que hay un montón de mujeres anónimas, que son estas mujeres que están en este libro, digo, desde la primera mujer que subió a la Concagua, la primera mujer que ganó una medalla olímpica en natación, digo, que son roles muy diferentes, desde el deporte, la ciencia, la ingeniería, la primera mujer ingeniera de la República Argentina, la primera médica, yo traté, y por eso todas las historias tienen su encanto en ese sentido, y a mí me apasionaron todas estas historias, porque son muy distintas las unas de las otras. Yo traté justamente de ser lo más amplia posible para no caer en la tentación de solamente las primeras políticas, ¿no? La primera diputada, la primera senadora, claro, la primera gobernadora, la primera, que es como muy tentador caer en eso, sobre todo en mi caso, que vengo de hacer periodismo político, que hago política ahora, es como muy tentador. Yo traté de primero demostrar a estas mujeres que nadie conoce, o que muy pocas de las que están en el libro son conocidas. Y es importante que se conozcan, porque estas mujeres hicieron historia y nos abrieron puertas a las que veníamos después, y nos abrieron un camino y nos allanaron un camino para que nosotras ahora podamos también seguir en un continuado, ¿no? Nosotras podamos ahora seguir abriendo esas puertas a las otras generaciones que están viniendo y que nos van a seguir. Es como un continuado que arranca en un momento que yo tuve que cortar, ¿no? Cronológicamente, porque hay un momento que tuve que decir, bueno, empiezo a contar la historia desde 1800 y pico, pero la verdad que hay primeras desde antes y hay primeras ahora y habrá primeras después, pero en un momento había que hacer ese recorte. Y traté, como decía, de ser muy plural y amplia, tanto desde los roles como desde lo ideológico también, ¿no? Porque claro, la idea no es acá juzgarlas a estas mujeres desde lo ideológico, sino solamente visibilizar que ellas abrieron una puerta a un mundo que era solamente considerado y contemplado para varones, y que nosotras no estábamos contempladas en esa profesión o en ese rubro o en ese oficio, y ellas se animaron y nos abrieron y nos allanaron ese camino. Y la verdad que son mujeres muy poco conocidas, que estaría buenísimo que lean el libro, para que las conozcan, porque merecen ser conocidas y reconocidas. No son las mejores en lo de ellas, son las primeras. La idea era justamente mostrar que eran primeras, no que eran las mejores. En algunos casos coincide, puede ser que hayan sido primeras y mejores, pero no en todos los casos sucede esa combinación, y no era lo que se buscaba tampoco. Yo buscaba mostrar cómo pudieron abrir esas puertas por primera vez estas mujeres. Totalmente, además teniendo en cuenta el contexto que se da en el tiempo de cada una, con una cuestión social, ¿no? Ser la primera, qué importancia. ¿Y vos por qué crees, Gisela, que al día de hoy todavía no se conoce la historia, o hasta tu libro no se conocía del todo la historia de estas mujeres? Creo que tenemos pendiente todavía un montón de historias que no conocemos, y de roles de nuestros, de mujeres en el transcurso de la historia. La historia que nos cuentan, la historia que estudiamos, la historia de las escuelas, la historia de las universidades, la historia que leemos, tiene como protagonistas pura y exclusivamente, te diría, a los varones. Y es prácticamente imposible creer que la historia solo la hicieron los varones, porque nosotras siempre fuimos parte de esta sociedad y ocupamos lugares y roles en esta sociedad, y es imposible contar la historia solamente desde el protagonismo de los varones masculinos. Me parece que tenemos ahí una deuda muy grande sobre mujeres protagonistas de la historia, sobre estas primeras mujeres que hicieron historia, sobre el rol que ocupamos a lo largo de los años. Me parece que ahí hay un tema pendiente y como una deuda que tenemos a trabajar en cuanto a contenido periodístico, histórico, académico, pedagógico. Me parece que habría que abordarlo desde todas esas áreas, porque cuando hablamos de construcción, y tanto se habla de tratar de construir lo que tiene que ver con patrones del patriarcado, con esos marcos patriarcales, y decir, bueno, hay que deconstruir a la sociedad para ir erradicando la violencia por razones de género, porque básicamente tiene que ver
ese patrón patriarcal con una violencia subyacente, bueno, no hay ninguna posibilidad de que deconstruyamos nada si seguimos contando la historia con una sola mirada y solamente a los varones protagonistas. Pero tenemos una deuda que yo pienso en algo transversal, trabajado desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Mujeres y Diversidades, digo, un trabajo transversal de contenido pedagógico para incorporar en las escuelas una historia que nos contempla a nosotras también. Totalmente. Gisela, ¿y tu lugar como legisladora en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué tenés pensado de acá en adelante? ¿Tus proyectos? Me gustaría que nos cuentes un poco al respecto. Bueno, yo vengo trabajando mucho, obviamente también esta agenda vinculada al género, que fue también un poco el disparador de este libro, porque vengo muy compenetrada con esta temática, pero vengo presentando muchos proyectos que yo espero que pronto se puedan convertir en ley, que tienen que ver con la capacitación de la ley Micaela, por ejemplo, en el deporte. Creo que es fundamental que, sobre todo en los clubes de fútbol profesional, se capaciten en ley Micaela para no tener episodios de violencia como tuvimos hace poco, y que hay un montón más y que ni nos enteramos probablemente, ¿no? Pero cuando el otro día le pegaban a una árbitra hace un par de meses atrás, y eso salió a la luz y puso en evidencia, ¿no? Eso se visibilizó, pero en realidad la violencia, la microviolencia dentro del deporte es permanente, y creo que es muy necesaria esa capacitación en el deporte para empezar a tomar conciencia y empezar a erradicar, por lo menos paulatinamente, porque no va a ser algo que va a suceder de un día para el otro, pero si no hacemos nada, menos va a suceder. Entonces, bueno, ese proyecto. Tenemos el proyecto también de capacitación de ley Micaela que presenté para capacitar a los medios de comunicación, porque es otro lugar generador de sentido. Entonces, si los medios de comunicación no están deconstruidos y no son conscientes a la hora de comunicar, pero no solo de comunicar con lo que se dice, son los gestos, es el graph que se pone, son las miradas, es la ropa, digo, es un conjunto de cosas que hay que trabajar para ir erradicando esa violencia que se transmite a través de los medios de comunicación, y que no son solo audiovisuales, que son medios gráficos, que pueden ser radiales, que son digitales también ahora, que es una herramienta nueva y que también hay que contemplar a la hora de la capacitación. Bueno, vengo trabajando mucho esa agenda, también vengo trabajando mucho la agenda de previsión social. Trabajé mucho por la prórroga de la moratoria que se estaba venciendo a mitad de año y que logramos a fuerza de muchísima militancia, que por suerte el presidente de la Nación firme esa prórroga. Ahora vamos a volver a trabajar sobre esa prórroga de la moratoria jubilatoria, porque se va a vencer este decreto que se firmó el 31 de diciembre de este año, entonces no queremos llegar a ese vencimiento, así que vamos a presentar nuevamente otra prórroga de moratoria para que no se venza y que se siga prorrogando hasta tanto tengamos una ley que venimos trabajando, que es la ley de pago de deuda previsional, que es una ley que sería superadora de la moratoria y que esperemos que pronto se pueda tratar en la Cámara de Diputados, porque ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, Gisela, por compartir estos minutos junto a nosotros en Cata de Libros, y te esperamos muy pronto aquí en el estudio. Por 20-21 de octubre estoy por ahí y los voy a visitar. Bueno, comprometida al aire entonces. Muchísimas gracias, Gisela. Esta era la charla que teníamos con Gisela Marciota, esta reconocida periodista que, bueno, atención, me encanta el libro de Gisela. Mujeres, las primeras que hicieron historia, con una diversidad importante, distintos roles, distintas miradas políticas, ¿no? Distintas categorías sociales también. Así que bueno, me encanta que se pueda rescatar y visibilizar la historia de las mujeres de la Argentina, que también han marcado un camino para las que vienen. Y ahora vamos a pasar, si me permite el señor director y me confirma que ya está en comunicación